¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a hablar con Leandro Busato, joven abogado, creo que es un actor fundamental en la política de la provincia de Santa Fe. Su recorrido a partir de su militancia en la Juventud Peronista tuvo esta novedosa idea en su momento de incorporar a los jóvenes en la política a través del Poder Legislativo. Y es autor de una serie de ideas que evidentemente cruzan lo político y tienen que ver con una marcada sensación en la sociedad que son temas realmente pendientes para hablar con él. Hoy Leandro Busato con nosotros. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Egresado a esta casa, ¿no? Sí, felizmente egresado a esta casa. Acá de abogado, ¿no? De abogado en el año 2005, así que ya va a ser 12 años que me recibí. Muy contento, la verdad que los mejores recuerdos de la Universidad del Litoral. Ajá. ¿Y tu simpatía por la política y el peronismo, cuándo nace? Pues yo creo que hay una parte de la historia de mi vida que tiene que ver con una herencia familiar. Mis viejos militaron siempre en el peronismo, vivieron la vuelta a la democracia y de alguna manera en su momento la renovación del peronismo como una idea que nos supieron transmitir. En una época muy compleja, porque cuando yo empecé a ser adolescente el peronismo había caído de alguna manera en la idea del menemismo y de una transformación que nosotros de alguna manera no podíamos entender que había caído, pero creo que heredé una parte de mis viejos. Y por la política me terminé de inclinar cuando fui a misionar a Santiago del Estero con el colegio. En ese momento yo iba al colegio jesuita, al Colegio Inmaculada. Sí. Bueno, cuando volví, evidentemente tenía una vocación social muy fuerte. Decidí abrazar la política como una herramienta de transformación para abordar esa realidad que uno veía injusta, digamos, ¿no? ¿Y después militando en la universidad también? Ya cuando arranqué en la universidad, apenas ingresé, me acuerdo que ingreso en el año 98, había una actividad de voluntariado en la Vuelta del Paraguayo, se venía una crecida muy fuerte. Fui con los chicos del centro estudiante, que en ese momento eran de franja morada, no tenía nada que ver ideológicamente conmigo, pero automáticamente volví de esa actividad y bueno, busqué a los compañeros que estaban en ese momento del peronismo, estaba la agrupación prácticamente cindida, había sido una época muy dura y reconstruimos lo que en su momento se llamó Cambio JUP Independientes. A partir de ahí, así que sí, empezamos a militar ahí, lo hice hasta el último día de mis estudios. Y bueno, después hay un paso importante cuando ingresás a la legislatura a partir de una lista joven. Pero me imagino que habrá sido complejo en la década del 90 o entrado ya en el 2000 reclutar jóvenes para el mismo, que me parece que fueron más seducidos por el kirchnerismo que por los peronistas anteriores. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que tiene que ver básicamente con el proceso que vivió el peronismo en los 90. Y el peronismo y otros partidos populares, creo que de alguna manera vaciaron sus tradiciones políticas, generaron un vacío muy fuerte post regreso a la democracia y no supieron recomponer propuestas que seducieran y valores que recompusieran la idea de movilidad y la idea de sueños y utopías y un montón de cosas que había estado presente, que habían fracasado estrepitosamente a partir del golpe militar. Y me parece que en los 90 tuvimos una crisis muy fuerte de representatividad. Volvió la política después del 2001, volvió de la mano de Néstor Kirchner y de Cristina con un muy fuerte arraigo, también con un pensamiento latinoamericano y una época muy propicia para la idea o para las ideas. Y me parece que eso terminó de darle un ensanche a la política a partir de la participación juvenil muy fuerte. No solamente en el kirchnerismo, yo creo que todas las fuerzas políticas hoy han generado un proceso de recambio generacional interesante, digamos, ¿no? Más allá de donde uno se lo mire. ¿Ves una apuesta nuevamente a la ideología o no hoy en día? Mirá, yo creo que la ideología no es una cuestión de moda, ¿no? Pensé que no pasa de moda ni está de moda. Lo que sí creo es que hoy hay, de alguna manera, la idea de que se puede hacer política prescindiendo de las cuestiones ideológicas. Y nosotros entendemos que las cuestiones ideológicas, en definitiva, son el marco en donde se definen cada una de las decisiones que se toman en la vida de uno, no solamente en la política, ¿no? Por mi concepción filosófica e ideológica de determinada manera, tomo determinadas decisiones en mi vida o genero determinadas cosas que tienen que ver con mi cotidianidad y a veces en la política. Yo creo que eso no pasa nunca de moda. Creo que a veces tiene mayor visibilidad y expresividad y otras veces está como más soslayado debajo de las cosas que se dicen. Hablando de cotidianidad y cuestiones terrenales, bueno, te metiste en algunos temas que son de rigurosa actualidad y de discusión en la sociedad. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer con un menor de edad que delinque?
hoy en la Argentina? Lo que hay que hacer es someterlo a un proceso penal con reglas específicas para un proceso penal juvenil, que no necesariamente, que no debería ser con las mismas reglas con las que se juzga a una persona mayor de edad. En primer lugar, yo no creo que haya que bajar la edad de imputabilidad para juzgar a un menor. Creo que los 16 años que establece el Código Penal argentino son suficientes para generar un proceso penal sobre la base de la minoridad. Y después creo que hay que tener reglas específicas que en la mayor parte del tránsito del proceso penal, en la medida de las posibilidades, y si esto no genera un peligro mayor, un menor debe tener o debe tender más a generar sobre él medidas de alguna manera rehabilitadoras o medidas que tengan que ver con situaciones que tienen que ver con su contexto educativo o sociológico antes que medidas punitivas propiamente dichas. Te hago esta pregunta porque vamos a aclarar que Leandro Busato es autor del Código Penal, Procesal Penal Juvenil, digamos, la idea de reflotarlo, de que Santa Fe lo tenga, ¿no? Ahora, el menor debe saber y comprender el reproche de su conducta antilegal, ¿no? Sí, sí, ilegal, ¿no? Yo creo que hay que distinguir las situaciones que nosotros planteamos. Yo creo que es imposible prescindir de juzgar. El juzgamiento es una consecuencia necesaria del quebranto de la ley. Sí. Lo que planteamos es cómo juzgamos a un menor, que en esto creo que hay que tener reglas específicas, y lo que planteamos son mayormente cuáles son las medidas que aplicamos sobre un menor. Si realmente pretendemos la rehabilitación, la resocialización, la reeducación de un menor, si realmente creemos que todo está perdido y creemos que la sociedad se compone en delincuentes y gente que realmente es inocente, me parece que esa distinción binaria no conduce a un final feliz y me parece que no es aplicable a la realidad argentina tampoco. Hablando de justicia, ¿sos crítico con respecto a, primero, la formación de los fiscales o el sistema? Y segundo, si hoy por hoy un vecino tiene las garantías suficientes frente a la denuncia de un hecho, ¿no? Es víctima de un hecho, hoy lo tiene esa garantía, digamos. Yo creo que el acceso a la justicia es un valor que tiene difícil concreción en la realidad. De acuerdo a donde vivís, a donde nacés, o las posibilidades económicas que tenés, accedes a más o menos justicia. Y la verdad que ahí estamos en un problema. La segunda cuestión, creo que la justicia está todavía estructurada sobre un sistema que, si bien ha cambiado el proceso penal, haciéndolo más menos inquisitivo, más acusatorio, todavía tiene vestigios corporativos muy fuertes y no es, de alguna manera, nosotros entendemos, una justicia que esté abierta a los reclamos de la sociedad. Y en tercer lugar, me parece que hay que evaluar de alguna manera con periodicidad el desempeño de la justicia. Hoy remover a un fiscal, a un juez, por mal desempeño en sus funciones, aún comprobado, es mucho más difícil de lo que uno cree. Y esto tiene que ver básicamente con un sistema pergeñado a perpetuidad que nosotros entendemos ha desaparecido en la medida que otras instituciones han avanzado. Está bien prescindir del vicio de la política cuando las designaciones las hacía un gobernador o un presidente a los jueces. Ahora, si hoy funciona la magistratura, si hoy hay acuerdo en la legislatura, si hoy hay instituciones intermedias que permiten procesos de designación de jueces con menos vocación por lo político, evidentemente también desaparece la perpetuidad como justificativo a la permanencia en el cargo para cualquier juez. Bueno, también sos autor del uso medicinal de la marihuana. Esto en la provincia de Santa Fe, con la posibilidad de investigar, de cobertura en el área de salud, pero a su vez sobre la base de algo que todavía es ilícito, ¿no? ¿Avanzaría sobre la idea de la despenalización para el consumo en el Congreso? No daría la discusión todavía. No, creo que no estamos cultural y socialmente preparados todavía para quizá despenalizar para consumo. Creo que tendríamos que avanzar con indicadores de igualdad social mucho más fuertes. Creo que deberíamos avanzar con niveles de educación sobre lo que son las sustancias prohibidas o lo que son las sustancias tóxicas mucho más fuertes. Y creo que deberíamos tener un paradigma cultural mucho más fuerte. Sí, pero hoy las mamás que cosechan para... Pero lo que pasa es que una cosa es el fin específico y otra cosa es el uso recreativo. Pero, o sea, en la práctica están infringiendo la ley, por más que la jurisprudencia haya cambiado. Está claro. ¿No? Por eso, digamos, no es contradictorio lo que se hizo en la provincia de Santa Fe con la ley nacional de estupefacientes. No, lo que nosotros estamos buscando es que la ley nacional de estupefacientes, y este es un debate que hace tiempo se está dando, prohíba determinadas sustancias y otras las permita con determinados fines. Lo que nosotros entendemos es que debe permitirse el uso medicinal de la marihuana y aún el cultivo con fines medicinales. Y es fácil de reglamentar, Guillermo.
un registro de autocultivadores, es provisión por parte del Estado. Digo, tiene que haber la posibilidad de que bajo determinadas circunstancias, determinadas estupefacientes que hoy están prohibidos, se puedan utilizar. Para utilizarla con fines recreativos me parece que falta un paso que tiene que ver con la educación, con mejores condiciones de vida de todos los argentinos y con discutir más a fondo algunas cuestiones. Ajá. Bueno, haciendo una recorrida de tus cosas, ¿no? Pero te metiste en el tema de los femicidios. ¿Por qué cada vez hay más, crees? Porque me parece que habría que revisar algunas cosas. Uno, todavía estamos atravesados por una cuestión patriarcal muy fuerte. Dos, me parece que no hay conciencia verdadera en los poderes del Estado respecto a la violencia de género. Y tres, me parece que algunos medios de comunicación generan un efecto inverso al que buscan cuando informan. Me parece que algunos fenómenos se reproducen masivamente en algunos lugares, como los medios, y eso, en vez de generar sensaciones de alerta o sensaciones de evitarse reproducir, termina a veces generando un efecto de reproducción distinto al que se busca con la noticia. Eso lo dice el criminólogo Torre, por ejemplo, dice que los medios en realidad reproducen más hechos, no que haya más visibilidad, sino programas de Chimento hasta estimulan, ¿no? La violencia de género como una de sus principales, bueno, perlitas, entre comillas, de los medios de comunicación. El tema es que la gente lo mire. Sí, uno, que la gente lo mire. Segundo, a mí me parece, y esto lo hemos hablado en algún momento, me parece que los niveles de violencia en la sociedad argentina están muy por encima de lo tolerable. No solamente en cuanto a la violencia de género. Cualquier discusión en Argentina termina zanjada con un acto de violencia o verbal o físico o agresiones que tienen que ver con, desde mi punto de vista, algún nivel de intolerancia que hay que empezar a desconstruir para vivir con reglas más claras. ¿Y por qué crees que llegamos a esta situación? Yo creo que hay distintas situaciones En parte de la autocrítica, en su momento, digamos, con el gobierno de Cristina Kirchner se habló esto, incluso durante la campaña, un estilo confrontativo, la grieta. ¿Esto no hay que hacer una autocrítica de esto? Sí, posiblemente. ¿Sí? Yo creo, sí, posiblemente. Yo creo que quizá nosotros tensionamos innecesariamente algunas discusiones. Me parece que hay otras que tienen que ver con el fondo de la cuestión y que no son violentas en sí mismas, lo que generan son situaciones del pasado que se reabren en un presente y que plantean un futuro distinto, y eso en algún punto naturalmente que irrumpe en un escenario social distinto al que uno está acostumbrado. Pero me parece que la problemática de la violencia en la Argentina tiene que ver con la falta de apego a la norma y la falta de apego a la ley. Los argentinos somos... Sí, me parece que tenemos una anomia muy fuerte en ese sentido y nos cuesta encontrar marcos de convivencia pacíficos que en primer lugar pongan ni más ni menos que la ley y las reglas de convivencia básica de cualquier sociedad. Bueno, en segundos seguimos charlando de estos temas, ¿no? Seguimos con Leandro Busato en segundos de Aquí en Perfiles. Bien, seguimos con el diputado provincial Leandro Busato, bueno, hablando de sus temas en la Cámara y también sus posturas políticas frente a lo que es la realidad provincial y nacional. Hablando de autocrítica del gobierno anterior, ¿faltó la autocrítica en tu criterio? ¿Vos volvés el tiempo para atrás y decís, bueno, ¿en qué fallamos? Yo creo que los últimos 2 o 3 años, a ver, me parece que el proceso del 54% del 2011 nos puso en un proceso de hegemonía, y creo que hasta el 2011 habíamos llegado construyendo consensos, aún en la adversidad. Y la construcción de hegemonía tiene el riesgo cultural de creer que vos sos parte del todo, cuando en realidad seguís siendo parte de una parte, valga la redundancia. Posiblemente ya fue un error estratégico o un error que uno tendría que autocriticarse. La segunda cuestión, que creo que lo hemos dicho, es que hablamos mucho entre nosotros y poco con otros. Creo que esto también en política es fundamental. Digo, me parece que uno tiene que empezar siempre sobre la base de que dialoga con gente que piensa distinto a uno, y a veces las verdades de uno son mucho más relativas a las que uno mismo piensa. Y la tercera cuestión, que me parece sustancialmente también relevante, es que todo proceso político después de un tiempo genera un proceso natural de desgaste, ¿no? Y me parece que nosotros tuvimos naturalmente también el desgaste del tiempo y, bueno, haber confrontado durante mucho tiempo también con poderes fácticos que realmente siguen siendo poderosos independientemente de los gobiernos que pasen, ¿no? Entonces en eso también hay una situación
de desgaste también lo que pasó va generando. Alfonsín en su momento Por eso también, digo, con las grandes corporaciones, es una lucha... Sí, no, es una lucha desigual, ¿no? Sí, pero, porque en definitiva, digamos, no es fácil plantearse desde algún lugar cambiar de la noche a la mañana, o en procesos que son de 6 o 10 años, procesos que hace años que están consolidados en el poder. Bueno, parece que vale la pena hacerlo igual. ¿Y alguna vez te tocó decir, bueno, pero yo, esto no me gusta del gobierno, pero sin embargo tengo que salir a bancar el modelo? Sí, pues creo que sí, que me ha tocado ver cosas que no me han gustado. No me gustó yo ver a mi vicepresidente procesado o involucrado en algún escándalo. No me gustaron algunas cuestiones que viví como militante. Lo que siempre entendí y entiendo... ¿No te gustó Milani, por ejemplo? No me gustó Milani tampoco, por supuesto. Lo que siempre entendí y con lo que siempre viví es entendiendo que son contradicciones menores a las cuestiones que estaban en juego en ese momento y las cuestiones que uno disputa. Y me parece que, bueno, uno a veces tiene motivos para sentirse orgulloso y eso lo reafianza en su militancia, y a veces tiene motivos para criticarse y eso también lo reafianza en su militancia o en sus convicciones de los valores. Después acierta y erra todos los días la presidenta o el presidente, el militante, el dirigente. Entonces yo también cometo errores todos los días en mis cosas. Hay cosas que no me gustaron, pero sin embargo yo creo que el rumbo que el gobierno en términos económicos y políticos había tomado siempre fue el rumbo que yo hubiera hecho si me hubiera tocado tomar decisiones a mí, ¿no? Claro. Vos decís, bueno, yo cometo errores. Macri dice, yo también cometo errores. ¿Se agotó la paciencia con Macri por los errores de Macri? ¿Qué crees o no? Yo creo que la paciencia con Macri se agotó más que por los errores, por sus aciertos en términos de valoración, digamos, ¿no? Los aciertos de Macri son aciertos de su política económica, ponderada por algunos sectores y claramente repudiadas o generadoras de desgaste con sectores, fundamentalmente los trabajadores y sectores más vulnerables de la sociedad argentina. Eso es lo que generó el desgaste. Haber acertado en políticas de ajuste, haber acertado en políticas de tarifazo, haber generado políticas de desgaste sobre los docentes, estar generando prácticamente políticas de cero empleo. Yo no sé si la paciencia se agotó. Yo lo que sí creo es que los resultados de un año y medio casi de gestión son negativos para la gran parte del pueblo argentino. Ahora, Cambiemos llega con un 30% de pobreza, que el kirchnerismo negaba. Yo no sé si el 30% de pobreza es lo que Esto no gobierno. justifica el millón más, ¿eh? ¿No? Yo, esto claro, no. Yo creo que la gente hoy por hoy está cansada un poco de hablar del tema de herencia. Me parece que el problema está en los herederos, no en la herencia. Y creo que en eso, digamos, el gobierno debería revisar las decisiones que toma. Porque si el gobierno recibió índices sociales no tan buenos como nosotros mismos esperábamos, lo que tiene que hacer es trabajar para corregirlo, no para profundizarlo. Y me parece que los índices sociales más alarmantes estaban en situación medianamente, me parece a mí, de orden, ¿no? Un desempleo por debajo de la tasa del 10, un proceso de desendeudamiento importante que le permite hoy al gobierno ir a buscar plata afuera para generar un mercado financiero, determinadas situaciones que tienen que ver con la escolaridad bastante aceitada. Bueno, no sé si el país recibió tan mala herencia. Y en ¿no? tu criterio, ¿hay un kirchnerismo sin Cristina o no? ¿Qué crees? No. ¿No? No. A ver, me parece que no en esta etapa. Me parece que el kirchnerismo es una suma de valores y de principios y de ideas que en algún momento atravesaron al irigoyenismo, al peronismo, al kirchnerismo. Digo, me parece que es la construcción de procesos populares, pero que en esta etapa es muy difícil de prescindirla de Cristina, independientemente de la valoración que uno haga de Cristina. En algún momento, seguramente, Cristina no va a ser parte del escenario político y el kirchnerismo va a perdurar como un conjunto, como un sistema de valores. Perdón, el kirchnerismo, el peronismo, el justicialismo... Para mí es la misma cosa. ¿Para vos es la misma cosa? ¿Sí? Sí. Yo veo el gobierno de Perón del 46 al 55 y veo el gobierno de Néstor y Cristina y la verdad que me siento que hubiéramos trasladado 60 años adelante, pero la verdad que las ideas son las mismas. Pero salteaste la etapa de Menem, por ejemplo. Porque no creo que el menemismo haya tenido algo que ver con el peronismo. Digamos, ¿no? Me parece que el peronismo postulaba la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y Menem hizo todo lo contrario. Entregó la soberanía política, entregó la independencia económica y rompió la justicia social. Y me parece que Néstor y Cristina, con sus vaivenes, en un mundo totalmente distinto, convulsionado, complejo,
trataron de volver a generar procesos de soberanía política, procesos de independencia económica y procesos de justicia social. ¿Cómo imaginas tu futuro político? Bien, lo imagino militando dentro del peronismo para que podamos recuperar el país y para que podamos recuperar la provincia y la ciudad de Santa Fe en el 2019. Me imagino siendo parte de un proyecto colectivo. Ajá. Si me toca encabezar alguna instancia electoral, lo haré también. ¿Como gobernador, por ejemplo, o no? Yo no sé si uno puede ponerse bien en un lugar. Me gustaría en algún momento ser gobernador, me encantaría, es mi sueño. ¿Sí? Ser gobernador de la provincia de Santa Fe me encantaría, sí. Sí, ojalá algún día tenga la posibilidad de hacerlo. Y si no, trabajaré como cualquier peronista para que algún peronista se ponga a la banda de gobernador. Bueno, muchas gracias por haber gracias a estado vos. aquí.